¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas le suceden a las personas buenas? Hoy, en este viaje fascinante, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad a través de la historia de Job. Una historia de fe, desesperación y la eterna búsqueda de justicia. Pero espera, ¿qué tal si te dijera que esta historia antigua tiene respuestas sorprendentes para nuestras vidas modernas? Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. No te pierdas ni un solo momento de este revelador viaje. Mi nombre es Job. Fui un hombre adinerado que vivía en una región llamada Uz. Poseía una gran familia y enormes rebaños. Siempre me esforcé por vivir de manera íntegra y justa, manteniendo una relación disciplinada con Dios. En la tierra de Uz, me conocían como un hombre irreprochable y honesto, temeroso de Dios y alejado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y un gran número de sirvientes. Era considerado el más grande entre todos los pueblos del Oriente. Mis hijos acostumbraban a celebrar fiestas en sus casas e invitaban a sus hermanas para comer y beber con ellos. Después de un periodo de celebraciones, yo organizaba un ritual de purificación para ellos. Muy temprano en la mañana, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno, pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era mi práctica constante. Dios destacó mis virtudes ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que mi lealtad se debía a las bendiciones que Dios me había dado. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de recorrer la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces, el Señor le dijo, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y correcto que teme a Dios y evita el mal. Satanás replicó, ¿acaso Job teme a Dios sin razón? ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace y sus rebaños y manadas se han extendido por la tierra. Satanás desafió a Dios diciendo que si me permitía sufrir, yo cambiaría y lo maldeciría. Dios permitió que Satanás me atormentara para probar su afirmación, pero le prohibió quitarme la vida. Pronto, en un solo día, recibí 4 noticias devastadoras. Mis ovejas, sirvientes y 10 hijos murieron a causa de invasores, ladrones o desastres naturales. Un mensajero llegó corriendo y me dijo que los sabeos habían atacado, llevándose mis bueyes y asnos y matando a mis sirvientes. Apenas terminaba de hablar, llegó otro para decirme que fuego del cielo había consumido mis ovejas y más sirvientes. Luego, otro mensajero me contó que los caldeos atacaron mis camellos y mataron a más siervos. Finalmente, el golpe más doloroso, un fuerte viento derrumbó la casa de mi hijo mayor y mató a todos mis hijos. En mi luto, rasgué mis vestiduras y me rapé la cabeza, pero aún así alabé a Dios. Dije, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, no pequé ni acusé a Dios de injusticia. Satanás apareció en el cielo nuevamente, y Dios le dio otra oportunidad para probarme. Entonces, sufrí terribles heridas en la piel. Mi esposa intentó persuadirme de que maldijera a Dios y muriera, pero resistí. 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarme. Se sentaron conmigo en silencio por 7 días, respetando mi duelo. Al 7º día, hablé y maldije el día de mi nacimiento. Lamenté mi existencia y deseé nunca haber nacido. Mis amigos insistieron en que mi sufrimiento debía ser consecuencia de algún pecado y me instaron a buscar el favor de Dios. Ellos argumentaban que Dios solo castigaba a los malvados y premiaba a los justos, pero yo sabía que no había cometido ninguna falta. Me desesperé y clamé a Dios, pidiendo una explicación. Deseaba un mediador entre Él y yo, alguien que intercediera por mí. Dije, sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Pero cuanto más buscaba a Dios, más parecía ocultarse. Finalmente, Dios me respondió desde una tormenta. Me recordó que Él es el creador de todo, cuestionándome si acaso podía igualar su obra. Me hizo ver lo pequeño que era frente a su grandeza. Humillado, respondí, soy indigno. ¿Cómo puedo responderle? Pongo mi mano sobre mi boca. En un segundo encuentro, Dios habló de 2 criaturas asombrosas, el Behemoth y el Leviatán, para demostrarme que hay cosas que están más allá de mi comprensión.
Comprendí que no podía entender su justicia ni su propósito, y me arrepentí en polvo y ceniza. Al final, Dios restauró todo lo que había perdido. Me bendijo con más hijos, posesiones y años de vida. Sin embargo, mis amigos fueron reprendidos por hablar falsamente de Dios y se les ordenó ofrecer sacrificios por su error. Yo oré por ellos, y el Señor los perdonó. Mi historia nos recuerda que, aunque no siempre entendemos el propósito del sufrimiento, Dios sigue estando en control. No necesitamos conocer todas las respuestas, solo confiar en Él. Así como yo fui restaurado, cada persona que pone su fe en Dios puede hallar consuelo y redención. ¿Por qué Job está sufriendo más que otras personas? Esa es la cuestión central abordada. Existen dos puntos de vista. Por un lado, los amigos están seguros de que el sufrimiento de Job se debe a su pecado, mientras que por otro lado Job está convencido de que no ha pecado y protesta su inocencia. El intercambio está lleno de suspenso, ya que el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de dos tramas del libro nos recuerda que nadie conoce el cuadro completo cuando se trata de entender por qué las personas sufren. Debe ser muy difícil defenderse cuando se está en tanta miseria. Además de la búsqueda de explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta mayor. ¿Puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue el mayor dolor de Job? Esto aclara la importancia de este tema. Fue una confrontación física. Estaba cubierto de llagas de la cabeza a los pies, cansado, exhausto y en dolor insoportable. Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia. Mentalmente, enfrentó el dolor de no saber por qué estas cosas angustiantes le estaban sucediendo, especialmente porque parecía no haber nada en su pasado que lo indicara. Espiritualmente, su angustia espiritual era mucho peor que cualquier otra, ya que se sentía alejado de Dios. Job clamó, implorando a Dios que lo encontrara, hablara con él e incluso discutiera con él. Ese fue su verdadero dolor más insoportable. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios está lejano y desinteresado. Sin embargo, cuando Job finalmente logró hablar con Dios, las cosas no sucedieron como había planeado. Para los cristianos, el libro de Job puede verse en el contexto del Nuevo Testamento. Primero, Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, con el propio Hijo preguntando, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al igual que con Job, Dios no explicó por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió el contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad del tormento de la crucifixión. Por otro lado, el cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no necesitan ser resueltos en esta vida. Es interesante notar que en la versión griega del libro de Job se agregó un versículo adicional, afirmando que el Job resucitará con aquellos a quienes el Señor resucite. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final de Job. Los cristianos creemos que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Algún día habrá una escena donde Jesús se sentará como juez, y todas las personas malas y piadosas que han vivido estarán ante su trono para ser juzgadas de acuerdo con sus acciones. La justicia de Dios será aplicada a toda la raza humana en una reivindicación pública de justicia.